Hola, hola, muy buen día, maestro Lupita, maestro Jorge, muy buenos días. Buenos días, maestro. Hola, hola, maestro Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal, maestro Miguel? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bien, aquí andamos. Disculpen el retraso, pero ya estamos aquí al pendientes, ¿ok? Claro que sí. Es que doy clases de 9 a 11, entonces lo que voy terminando de 11 me quedo con ustedes, después de ustedes tengo con otro grupo y esta vez sí me tocó de corredito, ¿ok? Pero bueno, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, ya para ir pues, plasmando las ideas centrales acerca de esta materia que es enfoque centrada en la persona y todos estos cuestionamientos que vamos también plasmando sobre la impresión y la categoría de análisis acerca de la educación centrada en la persona. Antes de iniciar, la verdad, la semana pasada me habían comentado que tenían interferencia a veces con el eco. La verdad, me conecto siempre en un salón pequeño, creo es como de 10 bancas, y está casi al exterior. Pero si en algún momento tienen alguna interferencia acerca del eco, o si no se escucha, o se pierde el audio, pues me estoy haciendo para poder ir solucionándolo y no tener inconvenientes durante el procesamiento de la clase. ¿Sale, vale? Entonces, quisieras iniciar preguntándoles esto. ¿Tienen alguna complejidad al escucharme? ¿Escucho mucho eco y demás? Se escucha un poquito entrecortado, un poquito, pero ya el eco mejoró bastante. Ok, maestra Rosita. ¿Saben qué? Voy a abrir un tantito las ventanas, igual y eso sí ayuda. Ok. Ya regresé, ya cerré. Bueno, ya abrí las ventanas. Y es que las cierro porque a esta hora salen los muchachos aquí en la escuela y empiezan a hacer un poquito de ruido, pero de todos modos me van dando indicaciones si en dado caso se pierde parte de lo que se esté procesando, ¿ok? Hasta ahorita no hay ninguna interferencia, ninguna incomodidad al escucharme. No, bueno, No, yo no. profe, está bien. Está bastante bien. Bien, de todos modos quedo al pendiente por sus observaciones, ¿ok? Voy a hacer prácticamente una introducción muy breve, un procesamiento muy corto acerca de la sesión de la semana pasada, porque sí me dijeron que se escuchaba eco y entre que se alcanzaba a escuchar, se alcanzaba a entender, pues siento yo que se perdió parte del contenido, ¿ok? En lo que me mandan reeditar las clases, pues ya les voy a ir compartiendo en plataforma. ¿Sale, vale? La semana pasada estábamos viendo esta parte de Carl Rogers, de la función y la teoría rogeriana, que trabaja pues prácticamente este enfoque centrado en la persona. Estábamos hablando de la esfera de la experiencia, del self ideal, de esta construcción de obstáculos que también van interrumpiendo nuestro self, la función gestáltica que trabaja mucho el aquí y el ahora, y estos componentes dentro del humanismo existencial, ¿ok? Las esferas de la experiencia son prácticamente esos antecedentes que nosotras y nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? En cómo podemos ir reorganizando cada una de las experiencias y justamente esas, cómo nos van generando una practicidad a la unicidad configurada. Ejemplo de ello es cuando ustedes tenían alrededor de 15 a 20 años, tenían un modo de pensar diferente a la que tienen el día de hoy, ¿verdad? Y justamente, bueno, aquí entra algo que se llama constructivismo. Justamente cuando vamos construyendo nuestras ideas, cuando vamos experimentando muchas cosas, va cambiando nuestra noción de pensamiento. Hay algo que
Clay planteaba mucho sobre esta fragmentación y modificación de los pensamientos, que es la interpretación y la comprensión mediante un pensamiento hermenéutico. Nos decía que dentro de esta simbolización, nosotras y nosotros tenemos una unicidad configurada porque vamos evolucionando pues prácticamente de manera subjetiva, ¿verdad? Empezamos a ser más críticos, racionales, tenemos una impresión más significativa de nuestra realidad y es ahí donde le damos el punto a la existencia. La característica de esta esfera de la experiencia es cómo yo voy anclando estas experiencias y cómo me han acompañado hasta el día de hoy para poder darme cuenta de lo que soy, ¿no? E inclusive es bien curioso, si yo al día de hoy le preguntara, a ver, maestra Zoila, si le preguntara yo el día de hoy, ¿quién es usted? ¿Qué me respondería? Hola, maestra Zoila. Sí, maestro, sí. ¿Quién soy yo? Si le Bueno, pregunto, sí, ¿me escucha? ¿Me sí, sí escucha? le escucho, Ah, sí, sí bueno. le escucho. Ok, sin duda podría decir que ahora soy una persona que puedo visualizar el mundo de forma distinta como podría verlo en años anteriores, con una madurez más centrada, porque pues ya he tenido la oportunidad de hacer introspección y de ir guiándome en el camino de una manera, digamos, con pensamientos más racionales y dejando de un lado aquello que no me aporta, sino que me resta, pero haciéndolo consciente. Perfecto. Esta parte dentro de la intro de su personalidad, maestra Zoila, pues tuvo una esfera de experiencia, ¿verdad? Me causa mucho interés cómo inicia. Al día de hoy soy así, ¿no? Y tengo ya un pensamiento y tengo un modo de ver de las cosas, ¿no? No es lo mismo lo que vivimos hace 20 años o lo que era pues hace 20 años a lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿ok? Y no va a ser lo mismo lo que vamos a vivir posterior a 10 años. O sea, si hoy tengo 27 años, a los 37 años voy a tener otra perspectiva diferente a mi contexto. Lo que quería decir Rogers con esto es que tenemos siempre una unicidad configurada y aquí es donde va muy ad hoc a la materia en desarrollo, bueno, esta parte de la Academia en Desarrollo Humano. Porque vamos viendo los pasos evolutivos, las experiencias simbólicas que nos van dando fundamentos prácticos para comprenderlos, ¿no? Así como ustedes tienen una impresión global sobre ustedes mismas, ustedes mismos, yo también tengo una impresión global. El maestro Jorge también tiene una impresión global sobre él. La maestra Lili, la maestra Cindy, la maestra Lupita, la maestra Ingrid, ustedes tienen una impresión global de lo que son ustedes porque su esfera de experiencia ha sido diferente. Han tenido antecedentes, epistemología, acontecimientos diferentes que les dan pues justamente esa noción de su realidad, ¿no? Rogers, cuando trabaja este enfoque centrado en la persona, trabaja algo que se llama holístico, que es el todo, ¿no? No solamente me enfoco en lo superficial, ¿no? Si yo quisiera trabajar, no sé, un proceso individual con el maestro Jorge, presentaría desde el lado superficial una breve introducción, pero ¿qué va a pasar? Trataríamos de introducir algo que se trabaja mucho en el psicoanálisis, que es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Dentro del iceberg podemos ver lo superficial, que es lo que también trabaja mucho este enfoque humanista, que es la figura fondo. Veo la figura, pero no sé el trasfondo que está en esta persona. Entonces puedo ver al maestro Jorge ahorita aquí en pantalla digital, pero en estos momentos no sé si él está bien, si se siente cómodo, si está triste, si está alegre, ¿verdad? Solo veo esta parte superficial. Ah, pero cuando centro mi atención en él es donde ya voy revisando su esfera de experiencia, ¿no? Y vamos remarcando todo esto. Aquí hay algo bien interesante. Rogers trataba de trabajar mucho el darme cuenta, ¿no?
Y darme cuenta que es un proceso de insight, es cómo yo desde mis relativas experienciales proceso cada uno de estos cambios y hasta el día de hoy me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Como comúnmente se dice, ay, ya me cayó el 20 de por qué me comporto así, ¿no? O ya me di cuenta por qué estoy actuando de esta manera. O ya me di cuenta porque estoy expresando cosas que a veces no estaban en mi sentido consciente, ¿no? Entonces, la esfera de la experiencia es esto, lo que estábamos retomando en la clase pasada, en cómo cada una de estas cuestiones empíricas que ya hemos realizado nos dan aportaciones lineales para poder trabajar. Desde el psicoanálisis se trabaja algo que nos dice que son fijaciones o algunas construcciones, como por ejemplo, si no tuve imagen paterna, cuando soy adulto, pues voy reflejando alguna fijación dentro de esta carencia de papá, ¿no? Si no tuve afecto en la infancia, cuando ya soy adulto, pues tengo esta tendencia a necesitar afecto de las y los demás por cuestiones solidificadas que se plasmaron desde una función temprana, ¿no? Y por eso el desarrollo humano entra en esta categoría y justamente con esta materia que siento yo que es muy importante, inclusive en la actualidad, retomarla, porque nos ayuda a generar justamente lo que dijo también la maestra Zoila, esta parte de la introspección, ir generando un autoanálisis, una autoconciencia y una autorreflexión de nosotras y de nosotros mismos para poder aterrizar el darnos cuenta y justamente mantener esta centralización entre nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, cuerpo doctrinal, esta categoría lineada por Carl Rogers, tiene esta funcionalidad, el cómo genera una impresión desde lo holístico de la esfera experiencial y cómo dentro de esta categoría vamos también marcando algo que les había comentado del self, que esta parte del self es mi yo ideal, ¿no? Y cómo lo vamos unificando, reforzando y construyendo. Y para ello también sería como aterrizarlo dentro de esta practicidad. Maestra Cindy, ¿me escucha? Sí, maestro. Ok, pregunta para usted. ¿Usted cree que ya ha tenido un yo ideal? O sea, ¿es consciente de que ya tiene una premisa integrativa de su ser ideal? Creo que aún no. ¿Por qué? No lo sé porque no lo sé, maestro. Que hay algo que se trabaja también desde el humanismo, y creo que han escuchado la teoría motivacional de Abraham Maslow, ¿verdad? Que habla dentro de esta función motivacional para la autorrealización, ¿ok? Cuando nosotros y nosotras marcamos un self ideal, es cuando nos sentimos cómodas y cómodos con nosotros mismos, con nosotras mismas, y manejamos esta centralización en nuestra persona, ¿no? La maestra Cindy tal vez entre en una discrepancia o en esta parte de todavía no saberlo, porque tal vez está reforzando esta calidad de su persona, ¿no? Hay una parte bien importante que nos maneja Rogers dentro de esta categoría, y lo pueden ver en YouTube, que es esta parte de los conflictos superficiales de Gloria, que es un proyecto que él hace de entrevista a Gloria, en donde empieza a tener a la persona, ¿no? Escucho, regreso y hago que la persona se dé cuenta de su realidad, ¿no? Entonces hacemos consciente algo que está ahí latente, pero al darnos cuenta ya podemos ir viendo si tenemos un self ideal o no. En este caso, la maestra Cindy está como que en esta parte discrepante de si está o no en su self ideal, en su yo ideal. Cuando estamos en nuestro yo ideal es cuando ya preestablecemos un conocimiento bien fijo en donde nos sentimos relativamente cómodos y cómodas con lo que tenemos hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces, regresando a esto, maestra Cindy, ¿usted cree que tiene su self ideal o qué le faltaría para lograr este self ideal? Creo que al final de hacer lo que me propongo, porque normalmente me ocupo de otras cosas y dejo lo mío a lo último. Entonces, ¿Sí? sí, a veces causa frustración
pero es ir Exacto. trabajando en uno mismo. O sea, es de, si estoy aquí, ya sé a dónde quiero llegar, que me va a costar tal vez, pero es seguir. Ok. Y algo que es bien curioso dentro de lo que nos dice maestra Silvia es cómo desplazo mi atención en mi persona por efectuar otras actividades, ¿no? Y pregunta que siempre es curiosa y siempre lo voy plasmando en algo que nos decía Jorge Kierkegaard, es la verdad objetiva, ¿no? Esto en la psicología humanista. Maestro, ¿Cuántas? ¿puedo, Sí, podría maestra opin- Lupita, a ver. ¿puedo aportar? Mire, Sí, maestra Lupita, a ver, diga. me regreso un poquito a lo que comentó acerca de la pirámide de Maslow y el humanismo. Ahí Maslow comenta de los pilares, acerca de los 5 pilares acerca para llegar a la autorrealización, ¿no? Que sería como esta parte de mi yo ideal. Aunque el yo ideal podría también ser un pensamiento mágico, porque justamente de una u otra forma, usted comentaba que van a haber cosas que inconscientemente no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, si alguien le hace falta algún escalón de la pirámide de Maslow, como podríamos decir, el primer escalón, ¿no? El básico. Entonces, a lo mejor yo de niña padecí de asma, ¿no? Yo padecí de asma y esa asma a mí me va a provocar un miedo inconsciente o subconsciente. ¿Y cuál es ese miedo? Miedo a morir. Y entonces Ujú. ese miedo a morir lo voy a ir arrastrando aunque yo esté cubierta en lo más posible de los demás escalones, siempre va a estar ese miedo inconsciente. Entonces hay un teórico que se apellida el doctor José, habla de que esa pirámide de Maslow prácticamente no son 5 escalones, son 3 escalones. Él lo integra como 3 escalones. Por ejemplo, los 2 primeros son el miedo a morir. El siguientes escalones son el miedo al rechazo y el último al miedo a no tener y en total el no ser. Entonces, aunque la gente tuviese todos los escalones, que papá, mamá, mentores, tutores le dieran todos los escalones y estuviera cubierto, de todo modo sigue siendo un pensamiento para mí, ¿no? Seguiría siendo como un pensamiento mágico el yo ideal, porque entonces si yo adquiero todas las cosas que dice la pirámide de Maslow, entonces me vuelvo una persona también inmadura y sin falta de habilidades sociales, porque como estoy cubierto, entonces no tengo nada que retroalimentarme en las experiencias que usted está comentando de Carl Rogers. Ok, bien. Justamente lo que hace usted, maestra Lupita, tiene una fijación coherente. Aquí viene lo interesante y lo que nos centralizaba Rogers. El darnos cuenta es el que nos procesa cada una de estas experiencias. Maslow implementa esta construcción de la pirámide de las necesidades básicas como una función de filtros para poder avanzar y tener una autorrealización. Pero justamente el relato que usted está pues prácticamente procesando ahorita entra una noción diferente. ¿Qué pasa? Les estaba yo comentando hace rato de la esfera de la experiencia, ¿no? Entonces, usted claramente aquí me está anclando acontecimientos muy asertivos acerca de experiencias diferentes, ¿verdad? No es lo mismo alguien que logra una función fantasiosa del yo ideal, quien tuvo los recursos necesarios desde la infancia hasta ser adulto, porque papá y mamá les otorgaban y les daban todo, ¿no? Aquí entra algo que es muy lógico, que es esta parte del pensamiento hermenéutico, de cómo yo interpreto y comprendo las cosas, ¿verdad? No es lo mismo una persona que creció con esta esfera de experiencias en donde estaba mamá y papá y pudo poder cumplir y satisfacer estas necesidades hasta llegar a una autorrealización, ¿verdad? A alguien que no pudo tener estas posibilidades y tuvo que cumplir estas necesidades en base a sus experiencias. Digamos que no tenía los recursos para poder mantener vínculos afectivos y hasta el día de hoy no tiene amigos o no tiene pareja, ¿no?
o no tiene una casa donde vivir, o no tiene alimentación. Son experiencias previas. Lo que Rogers trabajaba acá era cómo acercarnos a este insight a poder interpretar y comprender nuestra realidad subjetiva a raíz de lo que estamos retomando. Es ahí donde aterrizamos en darnos cuenta. Claro. Entonces, aquí lo que usted, y está muy bonito como lo planteó, maestra, desde el ejemplo hasta esto, inclusive hasta estos miedos que lo clasifica el doctor José me dijo, ¿verdad? Sí, Sí, es justamente cómo la pirámide va plasmando miedos. ¿Por qué? Porque a veces no se complementa. O sea, imagínense, si en algún momento no cubre la necesidad de autorrealización y tenemos atrás de nosotros presión de papá y mamá porque quieren ver cumpliendo nuestras expectativas y metas, ya creamos un mecanismo automatizado, ¿no? y sobre Y todo, justamente, maestro, sobre todo, maestro, que sí, se sí, vuelve como una fijación también muchas veces. exacto. Esas fijaciones, presiones, son las que nos van a interrumpir en la vida adulta. Entonces, justamente lo que dice la maestra Cindy, dejo al último lo mío. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ahí vemos prácticamente esta centralización en nuestro contexto individual y cómo podemos aterrizar en darnos cuenta, ¿no? Inclusive y aquí hay algo que también se conoce como autosaboteo, porque podremos darnos cuenta y hacer caso omiso a lo que ya procesamos, ¿no? Por ejemplo, si sé que me estoy estresando mucho por algo que me está causando ruido y que al fin de cuentas no me está generando productividad y aún así lo hago por satisfacer a las y a los demás, pues ahí ya es un ente que me va a ir autosaboteando, ¿no? Y Rogers lo que trataba de hacer era eso, que aterrizáramos en darnos cuenta, centráramos la atención en nuestro organismo para poder mantener un yo ideal. Y hace ratito les iba yo a preguntar algo. Siguiendo esta construcción del enfoque humanista de Kierkegaard y Nietzsche, nos dice que tenemos una verdad objetiva, ¿no? Y esto, de verdad, contéstenmelo asertivamente, no pasa nada. Y sean honestos, honestas. ¿Cuántas y cuántos de ustedes sí querían estar en esta clase justamente el día de hoy? Solo que levanten la mano, nada más dentro del apartado. Bueno, el maestro Jorge quería. ¿Podría repetir, profe, Maestra por favor? Es que Zoila. no la escuché muy bien. Sí, maestra Lili. Preguntaba yo, ¿cuántas y cuántos de ustedes en realidad sí querían estar en la clase el día de hoy? Ok, la maestra Lupita también. Ay, yo, pero no puedo levantar la mano. Ah, bueno. Ok, bien, maestra Lili, muchas gracias. Ok, hay algo que nos decía esta función de la verdad objetiva. Y muchas veces no le hacemos caso a nuestra verdad objetiva, ¿no? En este caso ustedes sí lo hicieron. Pero justamente, y esto me regresó mucho a la memoria, porque justamente el sábado pasado fue, en este tiempo, en este lapso, fue el proceso del eclipse, ¿no? Y yo creo que algunas o algunos de ustedes querían ver el eclipse, disfrutarlo con la familia, pero un maestro se le ocurrió dar esta hora de clases, ¿no? Pero quienes siguieron su verdad objetiva se quedaron en lo que sí querían. Y muchas veces pasa esto dentro del enfoque rogeriano, es cómo yo marco mi verdad objetiva. Tal vez en estos momentos tengo muchas cosas que hacer, tal vez tengo, mi familia se fue a un evento, a una fiesta, pero yo por tener clases me permanezco aquí en esta parte en línea, ¿no? Sigo una verdad objetiva, retomo algo que sí quiero, ¿no? Porque hago consciente esto que relativamente me va a servir, ¿no? Entonces, desde este enfoque, desde esta parte funcional, vamos trabajando un ser. Y retomo mucho lo que va procesando también esta parte de Roger, porque nos ayuda mucho a centralizar nuestra atención en nosotras, en nosotros. Ahora bien, dentro de esta Maestro, parte que se llama verdad objetiva, perdón. sí, maestro, En, es- en esto de la verdad objetiva, parece muy fácil desde esa teoría, pero es muy compleja en la vida real, porque hay mucha exacto. gente
hay mucha gente que estamos hechos, educados tradicionalmente, donde papá y mamá o tutores dicen, es que tú no opines porque son cosas de adultos, o tú no hagas esto porque no te corresponde, porque eres un niño, pon atención, no hables, no pienses, ¿no? Y cuando llega la etapa de adolescentes, nos encontramos con adolescentes tardíos, aún en etapas maduras, y aún gente que son ya maduros y que van, no sé, para la edad, la tercera edad, todavía siguen teniendo este problema con la objetividad, de acuerdo a lo que dice Carl Rogers. Sí, y aquí se implementa algo que se llama desplazamiento de responsabilidad o de autenticidad, ¿no? Cuando nosotros y nosotros nos volvemos seres espontáneos, es cuando ya no tenemos que censurarnos. O sea, muchas veces esto revoluciona mucho dentro del psicoanálisis, conductismo y el humanismo. El humanismo es la última corriente dentro de la psicología que se está estableciendo ahorita y es donde se retoma mucho a Rogers, a Maslow, a Nietzsche, a Kierkegaard, a Friedrich, van implementando construcciones simbólicas. ¿Qué quiere decir esto? Que desplazamos muchas cosas, ¿no? En el conductismo nos generan funciones que se conocen como condicionamientos, ¿verdad? Todas y todos nosotros estamos condicionados. Y cuando marcamos algo dentro del psicoanálisis, que es hacer consciente lo inconsciente, es cuando inclusive pasa esto de lo que nos decía maestra Lupita, del miedo, retomando a Maslow, porque a veces algo que fue una fijación traumática, tal vez en mi infancia, ya no lo quiero vivir en mi vida adulta, entonces me censuro, quito esa autenticidad, ¿no? Y lo que Rogers trabaja es, no, sí, retoma esto que tienes, pero ahora busca una manera diferente de procesarlo. O sea, resignificamos el contexto que pasó, pero ahora lo trabajo desde mi organismo, desde mi atención, desde las funciones integrativas que yo quiero en mi estado funcional, ¿verdad? Y por ejemplo, algo que es bien relativo dentro de esta construcción teórica desde la función rogeriana es cómo esto hasta el día de hoy aplica en todas las generaciones. Hablamos dentro de esta construcción de la verdad objetiva, que es complicadísima, ¿no? A veces manejamos algo que se conoce como la psique humana, dentro del ello, yo y el super yo, lo maneja Freud, que es la parte consciente, que es la parte del yo, el que está escuchándome, el que me está viendo en pantalla digital ahorita. La parte inconsciente es la que comúnmente es el diablito que tenemos, ¿no? El que nos dice, no entres a clases, mejor ve con la familia, no salgas y salimos, ¿no? Y la parte preconsciente es el angelito que siempre nos va acompañando, la que se va dirigiendo por normas, por valores, por reglas, ¿no? Cuando pasa esto, la verdad objetiva, justamente anclamos esto. Yo les preguntaba hace ratito, ¿cuántas y cuántos de ustedes si querían estar en la clase el día de hoy? ¿No? Asertivamente me contestaron todas y el profesor Jorge también que sí querían estar. Eso está muy bien porque ahí hicieron caso pues prácticamente a la necesidad, sí, de la conciencia y a la función moral y el ser partícipes dentro de esta sesión. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran tenido algo diferente? Ejemplo, si el día de hoy tuvieran un evento importante y por tener una clase, pues tal vez se desfasaron una hora, ¿no? Ahí ya no seguimos la verdad objetiva, porque nuestra conciencia, mi proceso de darme cuenta, va a estar al pendiente del evento importante, ¿no? Pero por construcción moral, por construcción de reglas o normas, pues, y inclusive el protagonismo que tengo de ser maestrante dentro de una academia, ya me da un condicionamiento a entrar en clases, ¿no? Entonces, dentro de estos cuerpos, dentro de estas construcciones lineales, Rogers trató de anclar todo esto, trató de ir Profe, procesando. ¿puedo opinar tantito antes de que continúe? Sí, maestra Lili. Gracias. Yo es primera vez que tomo una clase así, apenas es la segunda materia de la maestría que estoy cursando. Y la verdad que en lo personal estoy muy contenta y muy a gusto, porque no solo lo que estoy aprendiendo, sino estoy también entendiéndome, estoy descubriendo muchas cosas. Ahorita que lo estoy escuchando me revive muchas cosas sobre la experiencia y la influencia que tiene en el sexo ideal y realmente
pues en mí estoy comprobando todo, porque también me doy cuenta de la gran influencia que tiene la experiencia en tu self ideal, porque a veces, pues si uno se fija muchas metas y no las puedes cumplir, pero realmente ¿dónde es el límite de decir, está bien ese self ideal que yo tengo, que yo quiero, pero a lo mejor tengo que trabajar algo eh, que que no sé, que la esfera o dentro de mi experiencia me dejó y que lo tengo que trabajar para ver mi self ideal de otra manera, ¿no? Entonces, esa parte yo siento que al menos en mí, yo todavía no he conseguido mi self ideal. Sí lo tengo, pero también sé que hay cosas y piedritas que todavía tengo que trabajar, descubrir, dónde están, por qué soy así, por qué a veces me obsesiono con las cosas, porque a veces me frustro con las cosas, quiero que sean como yo quiero y si no, ¿por qué soy así? Entonces, todo tiene relación con lo que usted está comentando. Hace 8 días yo sufrí muchísimo para estar en la clase, se me fue la luz como 3 veces, no la escuchaba bien y me frustré como no tiene idea. Y en la semana le traté de escribirle igual porque yo la verdad que estoy aplicando primeramente en mí toda esta parte. Estoy trabajando también en una escuela con adolescentes y créanme que mi objetivo es transmitir toda esta parte. Y siempre he pensado que lo que hemos vivido desde que nacimos repercute o es lo que soy ahora, es lo que soy ahora. Siempre lo he pensado y ahorita el comprobar que tengo razón y que así es, para mí no tiene idea de lo gratificante que es el estar aquí, el estar en la clase, el estarle escuchando, porque sé que esto no solo para mí, sino para mi trabajo y para mi vida, mis hijos, mi familia, y pues eso es lo que quería comentar, profe. Gracias. Excelente, maestra Lili. Aquí aterrizó algo bien bonito, que es lo que se trabaja. No es una función de terapia, pero hay una construcción bien bonita, que es justamente aterrizó algo que se procesa mucho en este enfoque centrado en la persona, que es, ahora me doy cuenta, ¿no? Porque ya centralizó, ya aterrizó, ya tuvo como que este acumulativo de experiencias dentro de su esfera y eso le ayudó a hacer introspección en estos momentos, ¿no? Y esa es la magia también dentro. En psicoterapia se maneja mucho esto, ¿no? Dentro del enfoque humanista que yo manejo está la sensibilización y la sensibilización es siempre a un contexto a full, ¿no? Porque a veces no le prestamos atención, ¿no? Nos decimos, me duele la cabeza, ¿no? Y a veces no es la cabeza lo que nos duele. Pueden ser las emociones, puede ser mi rutina de vida, puede ser mi pareja, pueden ser mis hijos, ¿no? Puede ser mi estrés laboral, etcétera. Pero lo vamos dentro de este enfoque gestáltico y desde el enfoque humanista los vamos categorizando y los clasificamos, ¿no? Decimos me duele la cabeza cuando no, es decir, nos duele mi persona, porque clasificamos, y cuando clasificamos dividimos el dolor, ¿no? Y lo canalizamos hacia otros espacios. Entonces, esto que me menciona maestra Lili como un proceso de construcción, del darme cuenta, del me doy cuenta de mi self, tiene mucha relevancia y tiene mucha objetividad, ¿no? Caminamos dentro de ese lado y es algo muy interesante. Cuando en realidad marcamos esta función del darnos cuenta, es cuando vamos cambiando muchas cosas. Es aquí en donde entra la unicidad configurada que nos dice esta parte de la función rogeriana y la tendencia actualizante, en este caso un proceso simbólico, pero entra también la tendencia autoactualizante. ¿Ok? Maestro, y al mismo tiempo también nos da este sentido de el cambio de identidad, porque mucha gente no se responsabiliza de sus actos, ¿no? Aun cuando le haya caído el insight, no se responsabiliza. Entonces,
dicen, no, es que yo vengo de tal familia y a mí me pasó esto. Entonces, la historia se puede cambiar cuando nos centralizamos en la persona, en nuestra persona, y nos da un nuevo sentido de identidad y nos da también un sentido de dignidad. Y nos favorece mucho en la autorresponsabilidad de nuestra persona. Y eso es fabuloso, como le pasó a la compañera ahorita, ¿no? Exacto. Y es algo bien interesante de lo que dice también maestra Lupita. El centrarnos y poner atención en nosotras, nosotros, también cumple esto. Hace rato les decía, nos censuramos, desplazamos eso que ya sé que me di cuenta, pero hago omisión de ello. ¿Por qué? Porque tal vez ya estoy muy entablado en eso, porque tal vez me da miedo construir una nueva zona de comunidad en mi vida, ¿no? Nos gusta estar como que cobijados en eso, y si cambia, no sabemos qué va a pasar. Aquí entra algo dentro de la categoría de autorrealización, el miedo a la incertidumbre, el miedo a no saber qué va a pasar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que también va acompañando mucho esto. Sí, maestra Zoila. Sí, mire, yo quiero aportar dentro de lo que comentaban las compañeras de que ciertamente cuando no nos responsabilizamos de nosotros o decimos, no, pues yo ya soy así, es cuando precisamente, aunque llega en un momento, vamos a decir, una luz de conciencia de lo que somos, no hacemos los cambios, sino preferimos regresarnos y quedarnos ahí Exacto. y quedarnos en una zona de confort. Ahí sin moverme, como decía usted, acobijados, ahí nada más, porque de alguna manera, como dice el refrán común, mucha gente está insatisfecha, por ejemplo, con algún empleo, pero dice, bueno, pero pues aquí es seguro, o sea, es poco, pero es seguro, y no, estos miedos que, como ya sabemos, nos paralizan, no nos permiten avanzar. Y es ahí precisamente donde pienso que Roger dice, bueno, date cuenta, pero darte cuenta también implica avanzar. Exacto, por eso entramos en esta autoactualización o esta tendencia actualizante. Y algo que es testimonio también muy bonito, dentro de la construcción del desarrollo humano, la clasificación social, entra una función de constelaciones familiares o aprendizajes mecánicos, como por ejemplo, una persona que vive en pobreza va a tener siempre ese esquema, ¿verdad? Ahora, si alguien nace en esa pobreza, ¿qué se va a mentalizar y a procesar? Mi familia es pobre, entonces por lo tanto tengo que ser y vivir de esa manera, ¿no? O sea, no centra su atención en él o en ella. Cuando pasa esto que nos dice la maestra Zoila de a veces nos queremos quedar ahí porque es lo que nos tocó vivir, es donde ya no avanzamos, prácticamente nos bloqueamos, que también es de lo que trabajaba esta función del postulado rogeriano, de cómo tenemos inclusive a veces algunas predisposiciones o algunas cuestiones que van frenando nuestro self ideal, ¿no? Son cuestiones que nos van complicando la vida, pero a raíz de eso podemos ir nivelando. El darnos cuenta nos ayuda en dos cosas. Uno, a avanzar. Otro, a censurarnos, ¿no? Me doy cuenta, pero la verdad no quiero cambiar, ¿no? Me doy cuenta que está pasando esto, pero me siento bien. Y por eso, bueno, cuando ustedes trabajan en la construcción familiar, se van a dar cuenta de por qué, aunque hay violencia en casa, me quedo ahí. Y es lo que dice también la maestra Lupita, ¿no? Desde la educación o la función constructiva tradicional, ¿no? Que nos dicen eso, nos mecanizamos y nos toca eso. Entonces, vamos anclando cada una de estas cuestiones también relativas dentro del enfoque rogeriano, ¿no? Y la verdad es algo bien importante, es algo que sí se puede trabajar. Y hasta el día de hoy sé que cada una y cada uno de ustedes va a ir presenciando y va a ir procesando cada una de estas cuestiones, bueno, en este caso teóricos, pero cuando lo lleven a la práctica, la verdad, cuando ustedes centren la atención dentro de lo que tienen a su alrededor, van a ver que es algo bien interesante, ¿no? Van a ver que es bien bonito poder explorar a una persona, conocerle, ¿no? Y poder dejar como un granito de arena ahí que en algún momento pues prácticamente va a, pues, a edificar a esa persona, ¿no? Y cuando ustedes también trabajen en el proceso de insight en ustedes mismas, en ustedes mismos, van a poder ir autoedificándose.
¿Qué va a decir esto? Potencialidad, va a generar armonía, comprensión, ¿no? Y como también esto ayuda mucho a tener aprendizaje entre nosotras y nosotros, ¿no? Y son impresiones bien claras, son impresiones bueno, yo les digo bien lineales, pero en realidad también son muy alternativas en función a las experiencias que vamos teniendo, ¿ok? Bueno, hasta aquí, maestros, maestras. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo más que quieran compartir? ¿Algo más que crear que no se ha dicho y sería interesante retomar? Maestro, sí, aportar. En el caso del enfoque de Carl Rogers, me encanta porque cuando una persona por fin logra descubrir esta parte que tiene que avanzar, vamos generando valores. Vamos generando valores y entonces la diferencia entre los valores y las normas es que los valores pues son exactamente, nos llevan de una forma muy suave, ¿no? Mientras que las normas, como no tenemos valores, entonces nos obligan a tener reglas, reglas a cubrir, obligatoriamente sí o sí, o te vas a la cárcel o te vas a alguna, alguna represalia, ¿no? Entonces, está muy bien, me queda muy claro, padrísimo, y muchas gracias porque yo sí tenía duda en esto. Sí, maestra Lupita. Y sí, me causó mucho ruido porque la semana pasada, bueno, en lo que estaban los muchachos allá afuera, en lo que se presentaba el eco, pues sí, me quedé con mucho esto de poder aterrizarles esto hoy para que no se fueran con dudas, porque sí es un trabajo muy bonito esto del enfoque central de la persona. Todo lo que va desarrollando el enfoque humanista en realidad deja mucha categoría de análisis, ¿no? Hay algo que se conoce como la función dentro de la experiencia de sí también, que es cómo yo tengo una autorreflexión, un autoconocimiento y cómo eso me genera un aprendizaje. Maestra Ingrid, dígame. Sí, buenos días. Solo como aportación, creo que igual con esta cuestión de el darse cuenta, también la persona empieza a cuestionar sus creencias. O sea, el cuestionar tus creencias es algo muy difícil porque realmente pues vas con una creencia, pero no sabes si es tuya o te la agregaron o realmente crees en eso o nada más te dijeron, es que tienes que creer en esto porque así es, ¿no? Entonces creo que aquí entra esa cuestión de empezar a cuestionar realmente las creencias, saber si esa creencia es la adecuada y si no es la adecuada, entonces empezar a cambiarla por una que sí sea la adecuada, una donde no te provoque ningún daño a ti ni provoque daño a los demás. Entonces creo que eso igual es algo muy importante en esa cuestión del darse cuenta. Y esto es interesante, lo que me dice usted, maestra Ingrid, abona y construye mucho lo que estábamos retomando hace rato, que es la verdad objetiva, ¿ok? Si sigo mi verdad objetiva, bueno, si por mandatos me dijeron esta religión tienes que tomarla, pues voy a estar ahí y no me voy a sentir cómodo, o sea, no va a ser algo que me marque una conciencia en mí. Entonces, cuando sigo mi verdad objetiva es cuando yo ya acomodo mis ideas, tengo un bienestar, voy colocando y armonizando, pues, justamente mi persona, ¿no? Y eso es lo que justamente pasa también, ¿no? Y el darnos cuenta procesa mucho esto. Darnos cuenta nos ayuda a tener una verdad objetiva, a seguir los lineamientos que queremos, cómo lo queremos preestablecer. Por eso trabajamos un self ideal, porque esto se va construyendo, se va pues prácticamente tejiendo hasta que vamos encontrando pautas. Y prácticamente esto también es simbólicamente actualizante, ¿no? Podemos tener un self ideal en estos momentos, en este momento, ahora, pero de aquí a una semana puede cambiar. Eso es donde vamos marcando Claro. justamente, no sé quién lo decía, pero dentro de los objetivos, marcarnos objetivos reales que nos ayuden a ir creciendo cada vez más. Maestra Lupita, ¿quiere? Sí, maestro. Decía hace rato la compañera Ingrid que es muy difícil, la verdad sí, porque no sé si usted se acuerda o los compañeros lo han visto, el esquema ecológico, híjole, desde mi subjetividad hasta el maxosistema, ¿no?
Entonces, imagínese toda el historial que tenemos encima, porque no solamente es algo subjetivo y de familia, estamos involucrando hasta la nación. Todo lo que los medios de comunicación nos van, pues ahí aportando a estas creencias. Realmente decir, ya llegué a mi ser ideal, vuelvo a repetir, no es un pensamiento muy congruente, ¿no? Porque empezando con esto que le comento y también siguiendo en que cada etapa del desarrollo tienes también sus crisis y sus metas. Y entonces decir, no, yo ya llegué a mi self ideal, ahorita a los 40 ya estoy ahí y qué bueno, me voy a morir contenta. No es cierto. Todos los días es un desarrollo, como bien lo dice la materia, ¿no? Desarrollo humano. Viene la siguiente etapa y si tú no pasas la crisis de esta etapa, entonces se te va a acumular en la siguiente etapa, más las crisis de esa etapa. Entonces todos los días es un trabajo realmente maravilloso con el ser humano. Claro, y justamente desde la apertura que inicia, se encamina mucho la presión social también, ¿no? Y son categorías bien preestablecidas. Tenemos un proceso de desarrollo humano, ¿no? Tenemos etapas que debemos de ir cumpliendo, así como las necesidades básicas. Es curioso, ¿no? Porque iniciamos en una etapa y terminamos en una etapa igual, ¿no? Iniciamos con inmovilidad y dependencia de cuidadores y cuando entramos a la última etapa, el octavo ciclo, y nos convertimos en personas añosas, ya no tenemos energía, ¿no? Necesitamos de cuidadores, ¿ok? Y como tal tenemos que ir procesando cada uno de estos cambios, cada una de estas etapas que sí van aterrizando mucho este enfoque centrado en nosotras y en nosotros mismos. Y cada categoría tiene un proceso, como lo ha mencionado la maestra Lupita. La infancia es relativa, deja fijaciones, la adolescencia también deja experiencias y deja nociones tabulares para el proceso de desarrollo. La adultez entra en un proceso racional objetivo, ¿no? La adultez, cuando somos adultos maduros o adultos jóvenes, entramos en una construcción de corresponsabilidad, de vínculos, de responsabilidad laboral, ¿no? De deserción en descanso, etcétera, cuando vamos avanzando en una edad más cronológica, ¿no? Y siempre yo he dicho, esta magia y esta selectividad de ser seres humanos, entra mucho ruido, ¿no? El ser racionales nos ayuda a comprender mucho todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y retomo mucho esto porque justamente ayer estaba yo en las noticias y estoy viendo esta parte lógica del conflicto en Israel, ¿no? Con Hamas, ¿no? Cómo se está violentando y cómo el ser humano es el único que hace todo lo posible por dañar a su misma especie. Maestra Ingrid y después maestra Lili. Sí, respecto a lo que comentó la compañera Lupita, también no es solo el self ideal de los 40, de los 50, creo que también aquí involucra el contexto social en donde se encuentra la persona, porque, no sé, vamos a poner una persona que de otro país, está en su país, tiene planeado qué es lo que va a hacer, cómo se va a empezar a desarrollar, pero por otras cuestiones tiene que emigrar de un país al otro. Entonces, ¿cómo le hacemos este cambio? ¿Cómo empieza él a cambiar? Volvemos a lo mismo, a cuestionar las creencias, porque pues ya no está en su país, ya está en otro país con otras ideas, otras creencias, entonces aquí de nuevo vuelve a moverse su self ideal para adaptarse a no solo la edad, también al contexto. Exacto, maestra Ingrid. Y esto es lo que también va armonizando el lado subjetivo, ¿no? En cómo nos adaptamos. Y es difícil, pero tampoco es imposible. Empezamos a reestructurar y a manifestar algo, dado a que el contexto sea favorable, porque a veces hay aspectos de contextos que no nutren, no abonan, no construyen y nos hacemos chiquitos, ¿no? Como, bueno, un ejemplo claro, si en algún momento estábamos en primaria, hablemos de la infancia, y me cambiaron de grupo y ya no tengo mis mismos amigos, amigas, son otros maestros, ya había yo empatizado y demás, eso pues modifica nuestra esfera experiencial.
Y es lo que justamente tenemos que ir adaptándonos. Lo práctico del ser humano es que siempre se va a ir adaptando y siempre va a ir buscando efectos positivos, porque nunca nos va a gustar algo displacentero. Pero sí, justamente, maestra Ingrid, esto también va alterando mucho. Inclusive, el miedo a no saber qué va a pasar es algo que también a veces motiva, ¿no? De no solo quedarnos en la zona de confort, sino que ir viendo los marcos adaptativos que podemos tener para poder ir estructurando justamente esto, la tendencia actualizante. ¿Ok? Maestra Lili. Bueno, dos cositas. Con referente a lo que comentó la maestra Lupita, sobre las etapas. Yo creo que también algo muy importante y que me deja claro es que nosotros también somos parte de la esfera de la experiencia de otros. Entonces nosotros también influimos de una u otra manera en otros. Yo soy maestra, yo soy madre, tengo adolescente, tengo niño y voy viendo todas esas etapas y es algo muy bonito porque esto me permite a mí comprender y entender la forma de ser de otros, incluso de mis propios hijos, y darme cuenta de que si algo veo que no me gusta, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Porque yo soy parte de esa experiencia, de ese self ideal de los que están cerca de mí, ¿no? Y la otra parte sobre la adaptación, yo precisamente acabo de pasar esa parte, 15 años estuve trabajando en el mismo lugar y me acabo de cambiar, es un giro de 360 grados y es increíble que yo tenía muchísimos miedos, hasta soñaba yo con esa parte que voy a hacer, ¿no? Ya lo visualizaba, pero mis miedos, sin embargo, para mí hubiera sido fácil quedarme donde estaba cómoda, 15 años en el mismo lugar, con las mismas personas, en los mismos lugares, pero esa parte de mi self ideal dijo, no, tienes que dar un paso más, tú estás para más, puedes crecer, puedes esto, puedes lo otro, y es la lucha constante entre eso, ¿no? Esa parte interna, y es increíble que ya estando ahí, me siento como si hubiera estado hace muchos años ahí, o sea, la capacidad del ser humano de adaptarse, pero influye mucho en cómo uno vea las cosas, en cómo tú estés preparado emocionalmente, interiormente, que todas las experiencias que tenga que te hayan ido fortaleciendo, agarrarte de lo que realmente te fortalece y no de lo que influye de manera negativa en ti. Y pues ahí estoy, ¿no? Entonces, es increíble todo lo que nosotros somos capaces de realizar según esta teoría, o sea, la verdad que es increíble. Claro, y tiene mucho antecedente. Entonces, todos estos cambios, y algo que es bien bonito, ¿no? Dentro de esta construcción entra la teoría general de los sistemas, ¿no? Que es justamente cuando marcamos esto desde un mundo holístico, retomamos que el todo es más que la suma de sus partes. Eso es lo que nos dice la teoría humanista dentro de esta función gestáltica, ¿verdad? Entonces, cuando movemos algo, ¿ok? En este caso la maestra Lili salió de su contexto laboral, ese sistema se quedó sin un engrane, pero tiene que buscar la manera para que vuelva a girar. Y el engrane que salió se metió a otro sistema, y ese sistema va a abonar a que eso vuelva a funcionar, ¿no? Entonces, hay algo que es bien curioso también desde el enfoque sexológico. Bueno, en esta parte de la teoría relativa y constructiva de las personas, en este caso de la pareja, hay algo que se llama teoría de los tres mundos, ¿verdad? Que es mi mundo, el mío, el que ya conozco, el que yo exploro, el mundo de ustedes, como maestro Jorge, maestra Lili, maestra Lupita, maestra Ingrid, maestra Zoila y maestra Cindy, tienen un mundo diferente, ¿verdad? Y el mundo de ustedes se combinó con otro mundo, ya sea su esposa o esposos, ¿ok? Y crearon un mundo interno, ¿no? Dentro de esta construcción entra algo de lo que decía la maestra Lili, cómo nos podemos ir readaptando y construyendo capacidades también integrativas en esta construcción de los tres mundos. Dentro de los mundos siempre debe de haber un consenso, una parte adaptativa y que ayude a que esto empate y se relacione, ¿ok? Crean un mundo pequeñito. Ese mundo pequeñito es cuando ya tienen una construcción de pareja y hay hijos. Empiezan a educar desde los valores de mamá, los valores de papá,
en los cuidados de mamá, en los cuidados de papá. Esto se lo retomo para ir viendo esta función de lo que nos decía la maestra Ingrid y la maestra Lili cuando salimos de la zona de confort, ¿no? Porque vamos adaptando y consensuando muchas cosas para poder ir construyendo una parte de tipos de self, ¿no? Mi self mediante los contextos. Mi self mediante el contexto desde mi persona, me siento cómodo. Ahora, ¿cómo sería mi self en pareja? Mi self en familia, mi self como trabajadora, ¿no? Mi self en un entorno social, en un sistema, ¿no? Que también es lo que remarca mucho este mundo holístico, el ir viendo todo esto para ir sumando e ir procesando cada una de estas categorías que en mucho tiempo pues van a ayudar también a procesar esta parte del insight, el proceso también de darnos cuenta y cómo también retomamos perspectivas diferentes por cada campo de acción. ¿Ok? Bien. ¿Dudas o comentarios que tengan hasta ahorita? ¿Todo bien? Maestra Zoila. Pues hasta ahorita todo excelente con las aportaciones. También, ¿verdad? Podemos tener pues una visión más clara acerca de esta teoría. Y pues con respecto a la pirámide que propone Abraham Maslow, también, ¿verdad? Dice de que cuando vamos avanzando, podemos regresar, sí, podemos regresar porque ya vamos avanzando el escalón, pero de repente nos desestabilizamos y tenemos que regresar para retomarlo. Por eso lo que decía la maestra, pues quizás nunca llegamos a ser totalmente autorrealizados, pero cuando llegamos a esa autorrealización es el poder dar, ¿no? El poder dar de lo que tú tienes, pero quizás te permanezcas ahí un tiempo y tengas que regresar otra vez a un escalón abajo, porque pues así somos los seres humanos, ¿no? Vamos readaptándonos, vamos reaprendiendo, porque las cosas aprendidas que no nos están sumando también las podemos desaprender. Bueno, eso a mí me sonó mucho en la carrera cuando estudié. O sea, bueno, como algo que ya aprendí lo puedo desaprender. Sí, justo podemos cambiar esas conductas, podemos cambiar pensamientos y podemos reaprender las cosas. Claro, maestra Sonia. Y eso es justamente lo que retomamos mucho en todo esto de la autoconciencia, de la autorreflexión y cómo interpretamos y comprendemos y cómo aterrizamos ya cada una de estas modificaciones, que la verdad sí son bien bonitas y bien armoniosas. Maestra Lupita, ¿quería comentar algo? Sí, maestro. Bueno, pues aquí Carl Rogers, por lo que estoy escuchando, es más que una teoría del aquí y del ahora, maestro, es una teoría también totalmente espiritual. Si la psicología se divide en cuerpo, alma y espíritu, pues con Carl Rogers abarcamos hasta el espíritu, porque hay teorías que solamente se queden en el alma, ¿no? Que es muy diferente. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado, maestro, el día de hoy con usted, podría así, con frases cortas, aportar algo más de Carl Rogers o retomar algún punto importante, por favor. Sí, Así, dentro de con frases cortas, maestras, así como con viñeta y esta frase, ¿no? Acerca de la teoría. Con esta teoría de Rogers, sí me interesaría que ustedes retomaran esta frase, que es, cada espacio es una oportunidad. ¿Ok? Así tal cual. Retomen esto. Si dentro del aquí y el ahora, desde una construcción espiritual, mental o del cuerpo o del organismo, retomen que cada espacio es una oportunidad. ¿Ok? Recordemos y aterrizamos en darnos cuenta. Ahorita tuvimos el espacio, o ahorita tenemos el espacio de estar en clases en línea. Por lo tanto, tenemos una oportunidad de poder procesar lo que se retomó justamente el día de hoy. ¿Y por qué es una oportunidad? Porque pudimos escuchar a cada una y a cada uno de ustedes con acontecimientos diferentes. ¿Ok? Roger retoma mucho esto. ¿Cómo podemos aplicar y darnos cuenta dentro de lo que nosotros percibimos? ¿Ok? Entonces, si más tarde tienen la oportunidad de hablar con sus hijos, retomen ese espacio. Si más al rato tienen el espacio también de ir conviviendo con la familia, es una oportunidad nueva de poder aterrizar cosas nuevas, ¿no? Entonces, es justamente eso, y esto siempre lo hago y lo hago efectivo con las y los demás,
porque dentro de este enfoque centrado en la persona desde la corriente humanista, porque la corriente humanista también trabaja otro tema de sensibilización y demás, ayuda a ir viendo estos ciclos de experiencia, ayuda a ir viendo toda esta categoría dentro de la realidad subjetiva que tenemos y cómo nos movemos, ¿no? Entonces, cada espacio es una oportunidad y la verdad, retomen esto, trabajen siempre con esto. Si tienen el espacio de poder reflexionar y hacer introspección hoy, pues es una oportunidad para aprovecharla y también simbolizar algo nuevo, ¿no? Son categorías bien claras, son categorías bien curiosas, ¿no? Y siempre trabajen, siempre retomen esto, porque les va a abonar mucho, no solo de manera individual, sino que va a transformar el sistema. Por eso les decía yo hace rato, una mínima configuración que hagamos en nuestro organismo, va a alterar todo el sistema, ¿no? Entonces, eso también en muchas ocasiones es muy productivo, ¿ok? Bien. ¿Algo más que quieran procesar o quieran retomar en este momento? ¿Todo bien? Sí, Sí, profe, todo maestro, bien. gracias. Maestra Lupita. Sí, bien, Ok, maestro, gracias. excelente. Nos quedan 20 minutos de clases. Vamos a cerrar 10 minutos antes para ir pues prácticamente procesando ya lo último. La verdad, estoy muy cómodo con ustedes en este espacio de clase el día de hoy. Me da mucho gusto que ya no hubo interferencias y hubo eco la semana pasada. Pues una enorme disculpa, bueno, ahorita ya abrí las ventanas y demás. Pero me quedo con esta sensación de estar contento, de saber que sí se pudo aterrizar la idea central de Rogers, que ya no quedó como tema confuso, pero que sí fue generar instrumentos de reflexión para ustedes. Y quiero ir cerrando con esta parte de la actividad número 2, que es la estructuración del manual. Recordemos, estamos trabajando lo biopsicosocial, ¿ok? Que es lo biológico, lo psicológico y cómo compartimos eso en un sistema de comunidad con las demás y los demás. Es desde un enfoque educativo, ¿ok? Rogers presenta algo que también es el enfoque centrado en la persona, pero en una función sinónima, es la educación centrada en la persona, ¿ok? Rogers nos decía que dentro de esta construcción es bien bonito entrar en un salón de clases, en este caso nosotros estamos aquí en digital, digamos que es nuestro salón de clases la computadora, y cuando centramos nuestra atención en cada uno y cada uno de ustedes, podemos explorar muchas cosas, como lo que sucedió justamente en la clase muy nutrida el día de hoy, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que ir plasmando dentro del manual. ¿Cómo nosotros podemos ir generando una función de el enfoque centrada en el alumno mediante lo que yo quiero nivelar en el aspecto biológico, psicológico y social? En cómo ir identificando en qué etapa de madurez está mi alumno, en qué etapa de madurez está el proceso biológico del crecimiento, qué está pasando, qué estoy identificando y cómo puedo buscar alternativas para poder mejorar estas características que son fundamentales, ¿no? La realidad dentro de la educación hasta el día de hoy ya ha cambiado, ¿ok? La educación tradicional está presente, pero hasta el día de hoy el cuerpo colegiado ha cambiado mucho en el sistema de pensamiento, ¿verdad? Hay algo que es bien interesante y es lo que he visto justamente también con los niños con los cuales comparto a veces aula o justamente con los adolescentes jóvenes, que ya tienen otro modo de pensar a lo que nosotros teníamos en ese entonces, ¿no? Y algo que ha también desplazado mucho esta relatividad, esta parte del enfoque central en el alumno, es como ellos le han quitado esta importancia a su persona por introducirse al medio digital, ¿verdad? La tecnología al día de hoy está, pero elevadísima, elevadísimo, en donde pues es más importante
saber que tenemos muchos likes, me gusta, a poder estrechar la mano de un buen amigo y estar en presencia de él y decirle qué buena persona eres, ten mucho éxito y demás, ¿no? Se está perdiendo mucho esta centralización dentro del enfoque centrada en las personas, ¿ok? Porque se desplaza a un mundo digital. Entonces, el trabajo que ustedes van a tener es estructurar este manual con estrategias de intervención, uno, que ayuden a socializar, que ayuden a generar un pensamiento también más lógico, aunado a que el alumno también pueda ir produciendo cambios integrativos en su vida, ¿ok? La función de ustedes va a ser pues prácticamente tener este control, ir viendo los pasos a seguir para poder preestablecer un enfoque centrado en el alumno y cómo yo también empato con ellos y cómo yo también, si ya he ido profundizando esto en mí mismo, en mí misma, ahora cómo lo aterrizaría con mis alumnos y alumnas, ¿no? O cómo lo aterrizaría en un cuerpo colegiado, ¿ok? El manual, pues va a retomar esto. El alumno siempre va a ser receptor, ¿no? Y se los dejo en una categoría de cuerpo colegiado de niños, porque todavía están en una etapa de desarrollo, todavía están en una etapa en donde nosotras y nosotros podemos ir identificando e ir corrigiendo algunas cosas, ¿ok? Entonces, cuando nosotras y nosotros logramos esto, el alumno como receptor, pues prácticamente va a ir aprendiendo, ¿no? Y si le enseñan a un pequeñito, a una pequeñita, el proceso del darme cuenta y pueda ir generando esto, van a cambiar esta parte de su perspectiva de análisis. ¿Ok? El enfoque centrado en el alumno ayuda a que nosotras y nosotros podamos tener esta construcción de empatía, esta construcción de una educación más humanista, de esta parte también de cómo orientamos nuestra condición como maestros o con nuestra condición como cuerpo docente a construir y producir alumnos con calidad informativa que ayuden a nivelar pues prácticamente su perspectiva social, ¿ok? Entonces, este proceso pues sí les va a llevar pues bueno, no es mucho tiempo, porque en realidad si tienen el contexto y tienen el grupo y tienen la población, va a ser mucho más fácil, ¿ok? Porque ¿qué pasa? A veces entramos en el aula de clases y vemos a nuestros alumnos, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar o no fijamos la atención en nuestros alumnos, ¿no? Y no nos ponemos a pensar cómo vienen, ¿no? Si llegaron desayunados, si tal vez un día antes papá y mamá tuvo conflictos o hay una separación familiar, etcétera. Armonizamos esto y trabajamos mucho estrategias dentro de lo psicológico, dentro de lo social, dentro de esto biológico, que es muy importante. Y cuando generamos eso, anclamos algo que yo siempre digo, potencializamos la capacidad humana mediante este proceso de análisis. Sí, maestra Lili. ¿Cuántas estrategias, profe, aproximadamente? O sea, o de cuántas hojas el trabajo, el manual, no sé. El manual maestra Lili, lo pueden ir adaptando como ustedes gusten, siempre y cuando vean que el contenido sea relativo y cumpla las expectativas que ustedes van a marcar como objetivo de su manual. Entonces, muchas veces, aquí hay algo que es bien bonito, ¿no? Muchas veces podemos procesar un manual y desde nuestro mapa curricular ir viendo los objetivos que se cumplen. Pero hay algo que también es interesante, a veces cambia, entonces tenemos que ir generando lo que estábamos comentando hace rato, una readaptación, ¿no? Para ir contribuyendo y también generando cómo centro mi atención a estas modificaciones y cómo veo que centro mi atención en una modificación, ahora busco otra metodología de intervención. Entonces, este proceso es bien dinámico, en el cual pues, vamos participando también nosotras y nosotros activamente para el aprendizaje y el desarrollo integral del alumno. Entonces, eso pues prácticamente es la educación centrada en la persona, porque ya nos vamos involucrando un poco más,
porque ya vamos teniendo una educación en base a la confianza, en base a la calidad humana, en base también a esta capacidad innata de cómo los niños pueden desarrollarse y pueden realizar cada una de estas acciones por sí mismas, por sí mismos, ¿ok? Y para Rogers nos decía que el tipo de educación centrada en el alumno nos tiene que dar algunas cuestiones a cumplir, ¿no? Como objetivos, este proceso de educación centrada en el alumno nos tiene que generar un objetivo en el cual los alumnos van a ser capaces de tener iniciativa propias para su acción. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de ir generando apertura para poder implementar su mundo reflexivo y pensamiento crítico, este tipo de la integración social y compartir ideas, el también tener la capacidad de ser empáticos, deben de aprender también a desarrollar su capacidad evaluativa ante lo que las y los demás también presenten, o sea, tener una autorreflexión y también reflexionar desde lo que me regala el grupo. También deben de tener conocimientos prácticos acerca de los conflictos que tenemos, ¿no? Y aquí es donde entra mucho en darnos cuenta. Si nosotros nos damos cuenta en la vida adulta que tenemos algo que me está causando ruido y no hacemos nada por ello, cuando potencializamos esto con los niños y se dan cuenta que tienen algún tipo de conflicto, pues dejamos que ellos sean espontáneos, que sean auténticos y busquen la manera de procesar darme cuenta y cómo solucionarían ese conflicto. ¿Ok? También este enfoque central de la persona ayuda a que los alumnos puedan ocupar estas experiencias dentro del sistema para poder crear nuevas formas de interacción. ¿Ok? Recordemos la esfera de la experiencia. Es ir viendo cada una de estas pautas. ¿Ok? Y pues prácticamente van a ir trabajando por el reconocimiento personal y social. ¿Okay? Entonces deben de lograr estos objetivos sociales y algo que se trabaja mucho en la psicoterapia centrada en el cliente, ya desde la rama psicológica, es identificar y ver los logros propios para poder ir generando más potencia e ir generando más proceso de autenticidad, ¿no? Entonces, el manual pueden ir trabajando dentro de todo esto. Hay temas también integrativos como el aprendizaje significativo, la relación interpersonal con su grupo, nosotros como profesionales, cómo somos facilitadores para las áreas de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Maestra Lupita, ¿iba a comentar algo? Sí, maestro, podría ser, bueno, en el caso mío, un manual donde empieza a trabajar no con niños de 5 o 6 años, sino ya con gente de 11 años, quizás que ya tienen como una mejor abstracción de información. Sí, de hecho, no importa mucho la función etaria nuestra. Y si tienen un contexto en el cual quieren trabajarlo, está muy bien. Por lo Ok. regular, dentro de una educación básica, retomamos a los 6 años. Los niños cuando están en preescolar, la verdad, son niños bien, bien bonitos. ¿Por qué? Sí, Porque son súper espontáneos. Si eres feo, te van a decir que eres feo. Si ellos quieren jugar y no quieren hacer la tarea, van a seguir su verdad objetiva. Se van a ir a jugar y no van a hacer la tarea. Entonces, ese mundo, la verdad, todavía está muy fresquecito. Pero si retoman la función básica de los 6 años, cuando ya están en la primaria y ya tienen una función más racional, pues es donde ya podemos ir como que trabajando algunos antecedentes para poder desarrollar estas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Entonces, si lo retoman dentro de esta función de una preadolescencia, está muy bien, maestra Lupita, sin problemas. muchísimas gracias, maestro. Maestra Ingrid, ¿iba a comentar algo? Sí, solo en la cuestión de las actividades, por ejemplo, si yo describo, no sé, un debate, que sería una buena actividad pues, para ayudar a socializar y con el pensamiento, entonces sería definir lo que es un debate y cómo emplearlo dentro del aula.
Sí, exacto. Debemos de dar contexto y también esto ayuda cuando presentamos nuestro manual a explicar al grupo, porque, bueno, los debates son bien bonitos, pero a veces quedan bien curiosos y a veces se crea polémica dentro de opiniones y demás, ¿no? Entonces, es como trabajando y nivelando esto, y eso resuena mucho el NTD, lo que tú dices es importante, lo que yo digo es importante, por lo tanto tenemos que crear un espacio también de sabiduría y mucho de relación práctica hacia lo que queremos ir procesando, ¿ok? Les compartimos materiales en la carpeta de la actividad número 2. Uno es la educación centrada en la persona y el otro es un manual de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Ahí van a encontrar estrategias centradas en el alumno. Está el método de juego de roles, está el método de situaciones o de casos, que eso nos pueden también implementar, de indagación, el método de problemas, el de aprendizaje por descubrimiento, el método por proyectos, que también lo que se está retomando mucho ahorita con la ENEP, la nueva escuela mexicana, y hay estrategias centradas en el docente. Aquí tienen dos cosas, la enseñanza tradicional y la enseñanza expositiva. También van a encontrar estrategias en cuestiones didácticas como una simulación. Ejemplo, las simulaciones son siempre bien bonitas porque lo dejan más en un ciclo experiencial. Si simulamos, no sé, un sociodrama acerca del juego de roles o los estereotipos sociales de género, eso deja una función experiencial en los alumnos y deja explorar también la perspectiva que ellos tienen. Está el método operativo, está esta parte de la investigación dirigida, lo cognitivo-conductual. Hay otra que marca el objeto de estrategias por objeto de conocimiento, que ahí podemos enseñar también los aprendizajes basados por transferencia analógica, que es el ATA, y la enseñanza para la comprensión, las prácticas empresariales, etcétera, ¿no? Este manual que yo les compartí es como un bosquejo lineal a lo que ustedes pueden ir haciendo, ¿sale? Pueden ir retomando dentro de este manual las mismas actividades y lo que decíamos hace rato, adaptarlo al contexto en el cual ustedes se encuentren. La verdad, todo sirve porque lo podemos ir adaptando. Si trabajamos con adolescentes, pues la simulación en base a un contexto de adolescentes. Si son jóvenes de prepa, pues ahora contextualizarlo con los jóvenes de prepa, etcétera. En realidad, aquí va a ir variando la construcción etaria, entonces no hay tanto problema porque recuerden, la experiencia de sí de cada una de estas etapas, lo platicábamos hace rato, van a ser diferentes, ¿no? Y si en algún momento también tienen la oportunidad de compartir sus manuales, eso estaría muy bonito, porque si el maestro Jorge trabaja con un grupo de niños de 8 a 10 años, la maestra Zoila con grupos de adolescentes pubertos de 15 a 16 años, pues van a ir viendo los cambios simbólicos que están en esas instrucciones por funciones etarias. Entonces, también sería muy bonito ir viendo cómo van elaborando y van trabajando cada una de estas construcciones enfocadas al alumno, y como esto también abona mucho al desarrollo humano dentro de la capacidad biopsicosocial y el proceso mucho también de la enseñanza y el aprendizaje dentro de la estructuración del ente del conocimiento al área cognitiva. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta ahorita, maestras, maestro Jorge. ¿No? ¿Todo queda muy claro? Sí, profe, todo Sí, claro. maestro. Gracias. Excelente. Pues bueno, de mi parte sería todo. La verdad, me dio mucho gusto poderles saludar, poderles acompañar en este proceso a la materia. Para quienes son de nuevo ingreso, pues un gustazo. La verdad, espero coincidir de nuevo con ustedes. Con el maestro Jorge ya he compartido materia ya en periodos pasaditos, entonces pues ya he visto la nivelación y la estructura del trabajo. Les deseo el mejor de los éxitos. La verdad que si tienen alguna duda, algún comentario extra, alguna construcción diferente, pues me pueden ir escribiendo a mi número personal si consideran necesario eso, o plasmarlo en el apartado del foro para también ir nivelando la construcción colectiva.
¿ok? Esta semana voy a estar muy al pendiente de sus actividades. Recuerden que cerramos el próximo sábado, para que también lo tomen en cuenta. Y voy a ir dejando las observaciones en el apartado de notas. En su momento les voy a mandar un mensajito en el grupo de WhatsApp cuando ya puedan revisar su calificación final. Y pues quedo muy al pendiente esta semana por si surgen ahí algunas duditas. ¿Sale, vale? Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buen fin de semana para todos. Excelente sábado. Cuídense mucho y Hasta luego, Gracias. profe. Un abrazo. Gracias por todo, profe. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego.